Y veamos este cuadro, porque con ese sueño que tiene este presidente se cumpliría, se cerraría ese polígono que los Estados Unidos han diseñado para parte de su política de defensa. Ahí lo tienes, Jorge, ese gráfico, ahí lo tienes. Ecuador y el polígono de seguridad de Estados Unidos en el Asia-Pacífico, ¿no? Estaría Ecuador, Galápagos, Australia, la India, Japón y el mismo Estados Unidos. Ese polígono, es lo que quieren los Estados Unidos y es lo que les quiere regalar este presidente. Costó mucho en la Constitución de 2007 elaborar, redactar este artículo, el artículo 5 de la Constitución que está vigente. Y el Ecuador no expulsó a los estadounidenses. Ecuador no renovó en 2009 el convenio para que esa base de Manta se quede en nuestro país. Se esperó al cumplimiento del tiempo por el cual los estadounidenses vinieron a Manta y no se renovó simplemente ese acuerdo y esa base tuvo que irse del Ecuador. Ahora la quieren traer de vuelta en Galápagos, pero no le van a alcanzar. En la lógica no le van a alcanzar los votos, por eso de la mayoría calificada. 137 asambleístas requieren las 2/3 partes de esa asamblea, 92 votos. Si le restamos el bloque de la RC5, no alcanza, no les va a alcanzar, pero hay siempre trampas, porque quieren seguir con ese discurso. Nosotros sí queremos salvar al Ecuador de las garras de la delincuencia organizada y con una base militar estadounidense lo lograríamos. Estábamos, Tamara, en el tema. Yo había empezado, primero había enseñado dos cosas: la declaración de Noboa como presidente de Ecuador, en donde habla de someter a la Asamblea Ecuatoriana la reforma del artículo 5 de la Constitución para poder tener bases militares nuevamente. Y yo decía que diga de una vez y que no sea hipócrita que lo que quiere es una base militar estadounidense, no bases militares en general, porque si trajéramos una rusa, arde Troya en el Ecuador, ¿no? También sería una base extranjera, o una base de Venezuela. Pongamos una base de Venezuela en el Ecuador, pues arde Troya. No, lo que quieren es una base estadounidense. Y luego pusimos el cuadro, cómo se completa el Pentágono en el Pacífico para Estados Unidos, en su visión geoestratégica, ¿no? Militar, y el Ecuador se presta para eso. ¿Quieres explicarlo de ese Pentágono, Tamara? Claro, mira, ese Pentágono en realidad no es una estrategia oficial. La estrategia oficial, que es la estrategia para el Indo-Pacífico, que fue lanzada en 2022 por Biden, pero retoma la estrategia de seguridad de Australia del 2016, si no me equivoco, y la estrategia del Indo-Pacífico de Trump, pero esa estrategia es el formato, ¿no?, que genera es Japón, Australia, India y Estados Unidos. No se menciona directamente el territorio latinoamericano y caribeño, pero como conocemos y venimos estudiando todas las dimensiones de la seguridad hemisférica, o sea, América Latina y el Caribe es el territorio que Estados Unidos no puede abrir mano de ninguna forma. Es el espacio vital de Estados Unidos, tal como lo plantea de forma muy clara la general Laura Richardson, ¿no? Creo que es la mejor diplomática del Estado estadounidense hoy en día, realmente para nuestra región. Pero bueno, esa estrategia no menciona el territorio de Ecuador ni el territorio latinoamericano. Lo que nosotros vemos es que en los hechos sí se puede considerar como estratégicamente para Estados Unidos es fundamental garantizar ese acceso a la parte más oriental de América Latina, ¿no?, que es Galápagos, o sea, Ecuador y Galápagos, para cerrar lo que llamamos ese polígono de seguridad. ¿Y por qué? ¿No? Porque es fundamental. Obviamente por una dinámica de ofensiva directamente contra China en un probable escenario de guerra concreto, ¿no?
pero también defensiva. ¿Defensiva en qué sentido? Porque permite cubrir militarmente a México, todo Centroamérica y fundamentalmente los pasos transoceánicos, que es el Canal de Panamá, por donde pasa el 6% del comercio mundial, y más recientemente el tren transísmico, que es de México, que conecta el Golfo de México con el Pacífico. Entonces, es esa la estrategia. Por eso Galápagos y Ecuador es un territorio fundamental. Y algo que creo que es te estoy escuchando hablar de lo que te dijo Aitor Martínez, ¿no? Yo también estoy en contacto con él por la defensa de Jorge Glass y estoy totalmente de acuerdo. El caso de Ecuador, a diferencia, por ejemplo, del caso brasileño, que es muy extremo también, hubo varias facilitaciones del ingreso o la habilitación del uso, por ejemplo, de la base de Alcántara por parte de Estados Unidos, pero no era una base estadounidense, era una base brasileña que tenían acceso, como pasa en muchos casos de nuestra América. Pero el caso ecuatoriano realmente es una situación en que vemos que el lawfare desplegado desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno contra líderes y lideresas de la Revolución Ciudadana, con esa judicialización, ¿no?, que todos conocemos de ciertas figuras políticas para poner trabas al regreso del progresismo, realmente llega, si pensamos, a un extremo sin precedentes, justamente con el secuestro a Jorge Glass, que vulnera reglas básicas del derecho internacional. Eso lo venimos categorizando como lawfare internacional, ¿no? Pero eso tiene ese correlato geopolítico. No se puede pensar en lawfare sin la dimensión geopolítica. Está la dimensión, por lo menos 4 dimensiones cuando hablemos de lawfare. La dimensión judicial, ¿no?, de la instrumentalización del poder judicial con miras a aniquilar al enemigo político. La parte de los medios de comunicación, que sin eso no hay proyección, ¿no?, para la opinión pública, es fundamental. La dinámica política y económica más interna y la dimensión geopolítica. Y ahí, bueno, en el caso de Ecuador, vemos cómo se proyecta a Ecuador como una especie de base ampliada de Estados Unidos. Desde el inicio del gobierno de Lenín Moreno vemos que hay como todo un restablecimiento de vínculos de seguridad, tanto en términos de seguridad a nivel policial, como de aparatos judiciales, del sector judicial, como vínculos militares. Un ejemplo es que bien al inicio del gobierno, cuando fue el asesinato de los periodistas en la frontera con Colombia, que hubo toda una situación de conmoción, luego de esa situación se habilita la apertura en la Embajada de Estados Unidos en Quito de la oficina del enlace de INL, que es la Oficina Internacional de Control de Narcóticos del Departamento de Estado, que es la que maneja toda la cuestión de lucha contra las drogas. Es clásico, desde los años 70 es esa oficina que provee gran parte de la asistencia. Eso por el lado civil, ¿no?, de la ayuda civil. Pero también se abrió la Oficina de Cooperación de Seguridad del Pentágono. Entonces tenemos tanto el lado Departamento de Estado como Pentágono y obviamente enlaces de la DEA y del FBI, o sea, toda la tríade de lo que entendemos por sector de seguridad en términos más amplios. Bueno, eso es un ejemplo ya de inicio del gobierno de Moreno y de ahí, bueno, a lo que estamos hoy. Sí, sí. Y con acuerdos suscritos con Estados Unidos les hemos garantizado impunidad. Pueden hacer lo que les parezca, no los podemos juzgar, si cometen aquí delitos comunes que ha pasado, no los podemos juzgar. Sería Estados Unidos el que los juzgue, ¿no? En Ecuador no los podemos juzgar. Cedemos todo, cedemos las más elementales nociones de soberanía y dignidad. No nos interesa, está en juego todo eso. Y una idea de nación sin soberanía y sin dignidad no existe, simplemente desaparece. No hay la posibilidad de construir un sueño de nación sin estos factores, ¿no? Y esto es lo que también está en juego. No pudieron ustedes pasar, fueron a la cárcel de La Roca, intentaste con Sacha Llorenti, y simplemente no los dejaron pasar. ¿Qué argumentaron ahí?
Mira, el ingreso nuestro a La Roca estuvimos desde el día 22, pedimos la solicitud, o sea, pedimos el ingreso para el día 13 de septiembre, el viernes pasado, pero hicimos esa solicitud el día 22 de agosto, o sea, con bastante margen de anticipación, ¿no? Eso, bueno, más o menos el día, creo que fue el día 10 o el día 9 de septiembre, nos envían un comunicado del ISNAI de que no se autoriza nuestro ingreso y nos solicitan hacer solicitudes por separado. O sea, justifican el no ingreso porque hicimos una solicitud juntas. Realmente éramos 4 personas firmando un documento de solicitud, pero con todos los protocolos. Y lo que nos dice es, no, tienen que ser 4 oficios separados. Mandamos los 4 oficios y fue una negativa. Llegamos a la Puerta de La Roca igual, porque decidimos igualmente viajar al Ecuador para hacer varias otras, intentar entrar a visitar a Jorge y hacer otras actividades, y negaron nuestro ingreso, efectivamente. Dices que eran otras personas más. Estaba también del grupo de Puebla. ¿Cómo era el nombre? Marco Enrique Sominami, del Grupo de Puebla, es el coordinador general del Grupo de Puebla. Sí, nos acompañó en esa comitiva. Y no dejaron pasar a nadie, simplemente no pudimos pasar, y también nos llamó la atención un movimiento excesivo en términos de tanquetas, realmente como una situación de marcar la cancha de cierta forma, como decimos acá. Amedrentamiento, ¿no? Asustarlos, mejor váyanse. Pero, a ver, yo entiendo, Tamara, que Brasil es un país enorme al lado de Ecuador, ¿no? Al lado de mi país. Tu país debe ser geográficamente, yo qué sé, 7 veces más grande que Ecuador. Una población también enorme, es una economía fuerte, poderosa, lo que no quiere decir que no haya pobreza y exclusión, inequidades típicas de América Latina, también las padece Brasil, no nos vamos a hacer los tontos. Entonces, pero de todas maneras, Brasil es un jugador en el concierto internacional de mayor peso, ¿no? Eso lo entiendo. Pero ¿qué pasó en el caso de Brasil para que sí se haya podido desmontar el lawfare contra Lula? ¿Qué pasó en Brasil que lograron poner en su lugar, por ejemplo, a Moro, al juez Moro, que fue también un canalla, ¿no? Y que maltrató a Lula? ¿Qué se logró en Brasil? ¿Cuál fue la diferencia que permitió eso? Porque acá en Ecuador tenemos un aparato judicial y un aparato mediático que no van a ceder, que se han parado ahí y no quieren ceder. Bueno, sí, el caso de Brasil, no sé si no decimos tanto que se venció al proceso de lawfare, porque son construcciones que siguen vigentes. Sí hay mecanismos que se fueron logrando articular en el marco, bueno, del gobierno de Bolsonaro, que fue por todos lados una desgracia para Brasil realmente, pero se logró ir desmontando toda la mentira alrededor de la sentencia contra Lula da Silva, ¿no? Y también en el impeachment contra Dilma. Realmente en el caso, bueno, de Ecuador, el caso de Jorge Glass, algo que siempre, que realmente nos agarró por asombro, ¿no? Veníamos acompañando con mucha seriedad el caso ecuatoriano, que por cierto se estudia mucho menos que el caso brasileño. Es un caso desde la academia también, hablo desde la academia, ¿no? Hay muchos libros sobre el caso brasileño, pero hay poco escrito sobre el caso ecuatoriano, es una deuda que tenemos. Pero bueno, el caso, veníamos acompañando eso, pero realmente el caso nuestro a Jorge Glass fue como algo inimaginable, ¿no? Ni en las peores dictaduras de nuestra región, ni los gobiernos, por ejemplo, debieron a ingresar a una sede diplomática para llevar preso, detener, secuestrar, en el caso de Jorge Glass, a un exiliado político. Es realmente una aberración.
Entonces, bueno, creemos que Jorge tarde o temprano va a encontrar justicia, porque por todos lados todo lo que fue montado contra él se va, esperamos que sea temprano. Pero si tenemos, por ejemplo, el caso de Assange, que también es realmente increíble cómo tiene muchas gravedades el caso de Assange, pero no llegó. Assange, por cierto, por Lenín Moreno, fue habilitado el ingreso de la policía de Londres a la embajada de Ecuador, ¿no? En Londres. O sea, fue habilitado. Entraron porque hubo un permiso. En el caso de Jorge Glass, no. Es realmente vulneración tras vulneración. Así que, bueno, estamos muy pendientes de... Sí. ¿Y viste las imágenes de cómo la policía de Ecuador agredía físicamente en ese momento al encargado de negocios de la Embajada de México? Porque ya habíamos expulsado, ya habíamos declarado persona non grata a la embajadora de México, y entra la policía, lo tira al suelo, lo maltrata, lo agrede, no importa, hicieron lo que les dio la gana, pero luego la derecha ecuatoriana está diciendo que si denunciamos eso, estamos contra mi país, contra Ecuador, porque nos van a castigar y somos cómplices, seríamos cómplices de ese castigo. No, siempre son trampas del lenguaje las que usan, ¿no? Manejan una semiótica muy tramposa esta gente, ¿no? Como lo que acabo de decir. Ok, yo quiero que reformen el artículo 5. Si no lo reforman porque los de la RC5 no dan los votos, queda constancia que son ellos los que están con el crimen organizado, ¿no? Esa es otra de las trampas que nos están tendiendo. Pero sería un error, un gravísimo error, que creo que no se va a cometer, acompañar a este gobierno en la reforma del artículo 5 de la Constitución, que prohíbe claramente el establecimiento de bases militares extranjeras en el Ecuador. Tarde o temprano, digo, tú decías mejor temprano, porque lo que nos pasa también en Ecuador es que tememos muy seriamente por la vida de Jorge. La salud de Jorge es muy precaria. Mientras más tiempo pasa en esa cárcel maldita, aislado, sin que lo puedan visitar sus familiares, su gente más cercana, tememos por la vida de Jorge, Tamara. Sí, bueno, realmente todos los informes médicos de Jorge Glass son lo peor posible. Por ejemplo, los que son los informes de uno de los neuropsiquiatras, de Michel Brun, dice literalmente que no hay regresión, o sea, no va a volver a un estado anterior, ¿no? Se habla de trastorno psicótico grave, ese es el diagnóstico, trastorno psicótico grave. Jorge Glass pasó de tomar en 2017 3 pastillas para estar tomando ahora más de 40 fármacos, que en su mezcla, eso nos explicaba el internista Alejandro Barreto, que por cierto aprovecho para hacer un llamado de atención que desde el día 29 de agosto la Defensa Internacional está solicitando al SNAI el ingreso del doctor Barreto para hacer una evaluación exhaustiva del estado de salud de Jorge Glass, y no se le ha permitido el ingreso. No hubo respuesta, se está insistiendo en distintas instancias, también en organismos internacionales, pero no hay respuesta. Eso es muy, muy grave. Pero bueno, Jorge pasa entonces de tomar 3 pastillas a 40 pastillas. Está dopado. Son pastillas que tienen efectos contradictorios, como por ejemplo la somnolencia, pero también la excitación, entonces tiene insomnio, ¿no? Una serie de situaciones que es muy difícil el retorno al estado de salud anterior. Así que bueno, desde el Comité Internacional por la Libertad de Jorge Glass, estamos coordinando con Sacha Llorenti, que es presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, que estuvo entrevistado acá creo que hace unas semanas. Realmente estamos a todo nada, tratando de hacer gestiones, desde gestiones con el Papa hasta gestiones con la propia CIDH, una serie de comunicados, eso a partir de comunicados con firmas
de expresidentes, de organizaciones sociales. Tuvimos una buena noticia, creemos que va a ser una buena noticia, que es que probablemente se logre una visita de la CIDH para finales de septiembre. Bueno, si el Estado ecuatoriano niega la visita de la CIDH, realmente, bueno, todos los escándalos ya no son una sorpresa si hablamos del gobierno de Noboa, pero realmente es muy grave. Entonces se espera que la CIDH visite una comisión a finales de septiembre para evaluar la ampliación de medidas cautelares o mismo medidas provisionales. ¿La CIDH, la comisión o la corte? Comisión, la que maneja el tema de las medidas cautelares es la comisión. La comisión. Y tiene, bueno, y ese médico, por ejemplo, el doctor Barreto, está en el grupo de médicos seleccionado por la CIDH para supervisionar las medidas cautelares y tampoco tuvo permitido su ingreso a La Roca. Nos han informado, por ejemplo, la mamá de Jorge no tiene ingreso permitido. Jorge solo recibe la visita de uno de sus hijos, del hijo más grande, una vez por mes, por 2 horas, y lo tienen totalmente vigilado. No tiene privacidad para hablar a solas con su padre, por ejemplo. Qué barbaridad, ¿no? ¿De dónde viene tanta maldad? ¿Qué especulación haces? ¿Ah? ¿De dónde sale tanta perversidad? ¿Qué anida en esos corazones de esa gente? ¿Qué buscan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Es un escarmiento para el resto de la sociedad? Ni te atrevas a luchar por la justicia, por la libertad, por los derechos de las mujeres, por las minorías. No te atrevas. Mira lo que te puede pasar. Mira lo que hacemos con Jorge. No te atrevas. Claro, en el caso de Jorge realmente hasta pensamos, o sea, usamos la idea de que Jorge Glass es un escudo humano del gobierno de Noboa, realmente, y Noboa mismo, en una entrevista que dio hace un par de meses al diario The New Yorker, admitió con toda la literalidad posible de que el secuestro a Jorge le servía para ganar unos votos más en el referéndum de abril. Es una barbaridad, pero es eso, no es cualquier persona. Y mismo hablando en términos geopolíticos, volviendo al inicio de nuestra charla, ¿no? Jorge Glass fue una de las personas realmente que logró el cambio de la matriz energética de Ecuador, estuvo a cargo de una cantidad de proyectos de hidroeléctricas. Cuando empezó la persecución contra Jorge, justamente fue por diferencias con Lenín Moreno, por un supuesto reparto que hizo Moreno con la familia Bucarán, ¿no? Con ese grupo por el reparto ahí de las hidroeléctricas. O sea, todo realmente es que no se atrevan. Y no es un sector menor de la economía ecuatoriana, ¿no? Un sector de interés estratégico. Y es eso, escarmiento me parece una palabra adecuada, realmente. Sí. Y lo que están haciendo con la cuestión de la gestión o la no gestión, ¿no? Realmente de la cuestión de la salud física y psicológica de Jorge Glass, se puede pensar en homicidio por omisión del Estado, por un lado, y de suicidio inducido. Lo están llevando una persona que ya por su situación psíquica ya intentó suicidarse, tiene la predisposición para hacerlo. Hace un día, creo que fue después de la explosión del dron en La Roca, supimos que un compañero, ¿no? Un preso que estaba al lado de la celda de Jorge quitó su vida. Entonces sabemos que el suicidio tiene esa cuestión del ejemplo, ¿no? Es todo un tabú social, pero es así. Entonces realmente es muy grave la situación de los apagones. Ahora también Jorge tiene miedo de estar en estas situaciones, y encima en una situación de apagones es muy, muy, muy grave. Así que realmente esperamos que se concrete esa visita de la CIDH y se cambie un poco el panorama. Yo ya había hablado de los apagones, Tamara. ¿Te puedes imaginar un país en pleno siglo XXI que tiene petróleo,
que hizo unas importantes inversiones en energía eléctrica, no térmica, sino hídrica, muchísimo más limpia que la térmica, y que ahora estamos con déficit. En un momento hablamos de venderle, y le vendíamos a Colombia, a Perú, energía eléctrica. Queríamos también pedirle permiso a Perú que nos deje pasar el cable y que la venta de energía llegue hasta Chile, excedente de energía, porque habíamos construido alrededor de 8 centrales hidroeléctricas, y esta gente dijo que eso no servía, que eso era despilfarro de recursos, ¿no? Y hoy los apagones van a durar 8 horas diarias, Tamara. ¿Te puedes imaginar eso en pleno siglo XXI? 8 horas diarias de apagones. Empiezan mañana, se suspenden jueves, viernes, sábado y domingo y se retoman el lunes. Nos cortan 8 horas diarias, el Ecuador entero. Yo quisiera ver esas famosas fotografías de la Tierra tomadas por un satélite. Y se va a ver un punto oscuro, totalmente oscuro, relativamente pequeño. Ese será el Ecuador. Sin luces en ninguna parte del Ecuador, y no es una metáfora, no es una hipérbole. No tendremos luces el Ecuador entero. En esta situación de inseguridad, eso hace todavía más peligrosa nuestra situación. Hay un policía con algún cargo importante que dice, bueno, si no van a funcionar las alarmas, si tienes protegida tu casa con alarmas, literal, Tamara, no te rías, cómprese un pito y pite. Si ve algo extraño, póngase a pitar. O sea, no sé, nos van a decir, si se va el internet, bueno, cómprese un tambor y mande señales en clave Morse, que algo le hemos de entender. O sea, hemos retrocedido una barbaridad en el Ecuador y todo se le sigue echando la culpa a Correa, ¿no? Claro, y encima se justifica, el toque de queda, ¿no? La vigencia de un estado de excepción para controlar situaciones que se podrían generar a partir de los apagones. Y realmente creo que el ejemplo de esa situación de los apagones, ¿no? Es parte de lo que venimos viendo de esos últimos años, de un escenario realmente de tierra arrasada, ¿no? Se arrasa totalmente, que es la ausencia de la institucionalidad, por un lado, una economía fallida, un tejido social roto y el avance, obviamente, del narcotráfico en esa situación. Y, por cierto, volviendo también un poco al inicio de nuestra conversación, justamente Estados Unidos tiene un rol particular, muy concreto, en ese escenario, porque vemos que realmente, por ejemplo, en lo que va de ese año, luego del asesinato de Villavicencio y la declaratoria del estado de excepción, vimos que se empiezan a llevar a cabo una movimentación realmente atípica de funcionarios, ¿no? De funcionarios de diversas agencias de seguridad al Ecuador. Y después de esas visitas, inmediatamente se ratifican acuerdos de seguridad muy importantes que habían sido firmados por Lasso, ¿no? Y se ratifican lo que es ese acuerdo que mencionaste, el acuerdo relativo al estatuto de las fuerzas del SOFA, que realmente en un proyecto de habilitación para bases militares extranjeras está estrechamente relacionado con ese acuerdo, ¿no? Es claro, inmunidad para ir y venir de todo el personal militar estadounidense. O sea, si ya tienen por un lado ese acuerdo relativo al tránsito, ¿no? De personal militar y personal civil del Pentágono, claro, eso es para la instalación de una base militar. Así que creemos que tiene sentido, o sea, esa situación concreta de los apagones realmente lleva como a ese mosaico de la tierra arrasada, ¿no? Que fue lo que pasó, bueno, en México, en Centroamérica, y es lo que se proyecta al Ecuador, sin duda. Sí, es la visión. Por acá anduvo, por América Latina viene a cada rato Laura Richardson, que la has mencionado, y ha hablado. Nosotros tenemos muchos recursos, mucho petróleo, mucha agua, mucho litio, pero son los recursos de América Latina. Pero ella habla desde ellos son los propietarios de esos recursos. Y preferimos arrasar, como tú dices, con esas tierras, porque los recursos van a quedar. Lo que arrasamos es con la institucionalidad
y la sustituimos con la nuestra, como lo han hecho siempre, desde mucho tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás, desde Zucker con California. Arrasaron California para poner ahí los cultivos, para tener muchos recursos como los tuvieron, ¿no? Esto es una historia vieja de la relación de Estados Unidos con muchos países. Yo te escuchaba con Jaime de la Cruz el día sábado, un programa que hiciste conjuntamente con Sacha Llorenti, y cuando te escuchaba me dije, tengo que conversar con Tamara, tengo que llamarla, porque me hiciste pensar en algo que me dolió mucho, ¿no? Porque, a ver, ¿qué era Siria? Sino un país geográficamente estratégico, ¿no? Pero con unas riquezas artísticas y culturales de vieja data, ¿no? Alepo, por ejemplo, una ciudad maravillosa, ¿no? Que fue arrasada. Y cuando como tuve la oportunidad de conversar con un embajador sirio, yo le preguntaba, y embajador, ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de Siria? Y él me decía, nuestra tragedia es nuestra ubicación geográfica. Por eso estamos padeciendo lo que hoy estamos padeciendo, me decía. Y yo hice un paralelismo y pensé, va a resultar que la tragedia de Ecuador también es su posición geográfica. Las Galápagos, estar en la mitad de esta tierra, en la mitad de América Latina. Es una tragedia muchas veces la ubicación geográfica, Tamara. Ahí hay toda una corriente de intelectuales y académicos que hablan de la maldición de la abundancia, ¿no? En ese tipo de relatos que son muy cercanos al ecologismo o el anarcoecologismo, hay un problema ahí, desde mi punto de vista, es que como que se le quita al Estado la posibilidad de gestionar esas riquezas por extractivista, por ejemplo, ¿no? Que eso, por ejemplo, lo que pasó, bueno, ustedes conocen el caso de Yasuní, la situación del Tignis en Bolivia, ahora el Tren Maya en México, bueno, o sea, pero la cuestión ahí no son las riquezas, sino cómo, o sea, si tenemos políticas de estados soberanos, podemos hacer buen uso de eso, ¿no? De esos recursos para nuestra población. También juega mucho ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con el embajador sirio, quien soy yo para opinar en contra de esa situación, es clave. Pero en la situación que vivimos actualmente en América Latina y el Caribe, donde hay toda una situación geopolítica mundial tendiente a la transición, a la llamada transición energética, ¿no? Ahora solo hablamos de transición energética. Claro, si queremos economías no fósiles, necesitamos minerales críticos para mantener toda una estructura, por ejemplo, de autos eléctricos. ¿Y dónde están esos minerales? En nuestros países, sobre todo. América Latina y el Caribe es una reserva de recursos naturales estratégicos para mantener la transición energética, sobre todo de 2 parámetros del norte. Y eso es un problema, porque acá también estamos de acuerdo con la transición energética, ¿no? No estamos diciendo que hay que contaminar y seguir contaminando, pero sí queremos gestionar nuestra transición energética, y ustedes vienen del norte y ponen todo el marco regulatorio y las reglas de cómo nosotros tenemos que gestionar nuestros recursos. Para eso necesitamos de gobiernos con una visión estratégica muy, muy fuerte. No es fácil. Vemos ahora, mismo en el caso de Petro y... Sí. No, quería decirte que yo comparto contigo, he escuchado esta idea de cierto sector académico que habla de la maldición de la abundancia, ¿no? Y yo estoy de acuerdo contigo en que se podría discutir ese concepto, discutámoslo, y no lo incorporemos sin beneficio de inventario. Estoy de acuerdo contigo. Yo me refería más bien a la maldición de la ubicación geográfica. Es un drama por la geografía. El sirio me decía,
nuestra maldición es el lugar que ocupamos en esa zona tan caliente, el lugar físico, que ningún sirio lo decidió. Simplemente esa es la geografía. Y eso nos empieza, yo siento que nos puede pasar a nosotros. Tenemos las Galápagos en ese lugar tan estratégico, ¿no? Para completar ese polígono, y eso nos puede provocar una enorme maldición, ¿no? Es solo geográfica, porque desprecio, lo puedo decir, la presencia de la señora Laura Richardson, que viene a hablar de los recursos de América Latina como que si fuesen sus recursos, ¿no? Abundante agua, abundante litio, abundante petróleo. Quizá mucho de lo que ha pasado hoy en Venezuela y las elecciones se puede explicar por lo que sabemos, que hoy Venezuela posee la reserva más importante de petróleo del planeta entero, por encima de Arabia Saudita. Venezuela tiene más reservas petroleras. Y entonces, en las elecciones de Venezuela, las más recientes, no se jugaba la elección de Venezuela. Ahí se jugaban otras cosas, otros intereses. Entonces, no estoy hablando de esos recursos. Yo solo estoy hablando como maldición la ubicación geográfica, Tamara. ¿Te parece muy descabellado pensar en eso? No, en el caso realmente de Ecuador, eso que estamos viendo de las Galápagos, sí, es que realmente mirás el mapa, ese mapita muy sencillo que armamos un poco fue para ilustrar eso. Es realmente el territorio más oriental que tiene América Latina y el Caribe, o sea, en cualquier disputa futura, ¿no? Va a ser un escenario indispensable para Estados Unidos, así que sí, estoy de acuerdo con ese argumento. Unos cuadros de un paper tuyo. Ecuador pasó a ser, por encima de Colombia, el país que más ayuda ha recibido monetaria, económica, de los Estados Unidos, cuando antes casi ni constábamos en ese mapa, en ese cuadro. Ahora somos el país número 1. ¿Por qué, Tamara? En realidad ese cuadro se refiere a ayuda militar, no es asistencia extranjera en general, sino que dentro de ese rubro de la asistencia extranjera que provee Estados Unidos está todo lo que es asistencia en seguridad y militar. En el caso de Ecuador, realmente nosotros venimos trabajando unas bases de datos para varios países, o sea, algo más. Se nos fue Tamara otra vez, Jorge. ¿La podremos recuperar, Jorge? Recuerde que está en una cafetería. Sí, yo lo recuerdo, hermano, lo tengo bien claro, pero sus palabras tienen que llegarnos desde esa cafetería, aún desde el lugar en el que esté, cualquiera que este sea. Son las 5 de la tarde con 56 minutos, por lo menos 4 minutitos más, hasta que sean las 6 de la tarde. Y mientras recuperas a Tamara, si es posible, veamos, Jorge, ese último byte que te pasé de Luisa González. Se ven imágenes desastrosas de la educación. Ahí está. Dice Luisa González: esto es lo que vamos a cambiar por nuestros niños, vamos a vencer, vamos a revivir el Ecuador con fe, con esperanza. Porque Daniel Salcam dice: el Colegio 9 de Octubre, el más grande y emblemático de Machala, hay aulas donde los chicos no pueden recibir clases porque no cuentan con sillas para sentarse. Incluso hay maestros que tampoco tienen escritorio. Rápido, que la ministra Crespo vaya a cantarles el nuevo himno. Dice, esto es la realidad, este es el ataque que se ha hecho a la educación pública. No sé si viste ese último X que puse, Tamara, de cómo está la situación de la educación pública en el Ecuador como parte del ataque al Estado, ¿no? Que lo estás viviendo en Argentina, que en la época de Bolsonaro en Brasil también se lo vivió, y que esta es la constante, ¿no? No sé si quieres hacer un comentario sobre este X de Luisa González, que como sabes es candidata a la presidencia de la República, y que este es el drama que hoy vivimos, ¿no? No,
es realmente la cuestión de la educación suele ser uno de los primeros eslabones, ¿no? a sufrir la desfinanciación cuando tenemos en los gobiernos a personajes de extrema derecha, liberales. Realmente se agarra a la educación pública y es una vergüenza. Es una vergüenza y por otro lado se gasta mucho más, por ejemplo, para cuestiones relacionadas a seguridad, como decíamos, ¿no? Aquí nos engañaron, Tamara, porque a nosotros nos subieron el IVA, el impuesto al valor agregado, no sé cómo le digan en Argentina, y nos subieron hasta el 15%, con la cantaleta de que ese diferencial iba a financiar la seguridad. Nada. Seguimos cada vez más inseguros. Es un engaño tras engaño. Y el tema es que la cuestión de la seguridad, y eso vimos en los casos de México y de Colombia y de Centroamérica, la guerra, la llamada guerra contra las drogas, es una guerra contra la población. O sea, no suele afectar realmente, no afecta a los circuitos de lavado de dinero, por ejemplo, ¿no? Al circuito más alto de esos procesos. Entonces, y con todo esa parafernalia de asistencia judicial, de asistencia antinarcóticos, de asistencia militar en el Ecuador, es muy parecido al proceso que vimos en Colombia y México. Es realmente asustador y el después de eso no es una mejoría, o sea, no se mejoran los niveles de seguridad, se empeoran y se empeoran todo la economía, el tejido social. Es realmente grave, no es ni mismo los mismos, hay sectores, muchos sectores que no son para nada progresistas del Estado estadounidense, pero para nada progresistas.